Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En el tema anterior estuvimos tratando acerca de cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con los ancianos de Israel y los ancianos de Israel aceptaron que Moisés venía enviado por Dios para rescatar, para sacar a Israel de Egipto. Ahora vamos a analizar lo que está escrito en el libro de Éxodo, el capítulo 5, acerca de la historia que registra la Biblia de Moisés y Aarón cuando fueron a presentarse delante de Faraón. Dice el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí se presenta que Aarón y Moisés, porque Aarón era el que hablaba con Faraón, Moisés era el que decía a Aarón lo que debía decir, y se presentan delante de Faraón en el nombre de Dios, del Dios de Israel, y le piden: deja salir a mi pueblo para que me hagan fiesta. Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta negativa de Faraón de escuchar a Moisés y Aarón, que venían en el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el Dios de Israel, para que fueran a hacer fiesta ante Faraón. Ante Faraón, fueran a hacer fiesta a Dios, pero debían hacerlo fuera de Egipto. La respuesta de Faraón: ¿quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Debemos entenderla en este marco. Para este tiempo ya eran 215, voy a hablar de 215, un poquitico menos, 14, 215 años que Israel era esclavo en Egipto. Los israelitas, hemos estudiado en la Biblia cómo sufrieron persecución, maltratos, opresión por los egipcios. El mismo Moisés que estaba delante de Faraón, aunque Faraón no lo había reconocido, era el mismo que habían puesto en una arquita, en una canasta, al río, y que había sido educado, prohijado por la hija de Faraón. Pero a lo largo de esos 215 años de maltratos, de la forma en que trataban de destruir a los varones, de la esclavitud férrea que los egipcios tenían sumidos a los israelitas, y por tanto tiempo Dios no había aparecido, por tanto tiempo Dios había permitido que se abusara de esa manera de los israelitas. Entonces Faraón no tiene ningún temor de Dios. ¿Quién es Dios? Dice: yo no conozco a Dios, porque Faraón estaba amparado en su mente, porque él estaba sirviendo al dios Amón, al dios Ra, al dios que ellos tenían, estaban
sirviéndolo, y ellos tenían cautivos a los que decían que eran seguidores o adoradores de Jehová. Jehová, el yo soy, el Dios creador, que se le aparece a Moisés. Moisés y Aarón vienen en el nombre de ese Dios, pero Faraón se enquista en no creer en Dios, porque hasta ahora no se había visto que Dios hubiera hecho nada en contra de los egipcios. Y segundo, porque tenía a los israelitas esclavos, se estaban aprovechando de ellos y no querían dejarlos soltar. Cuando Faraón dice de esta manera, Moisés y Aarón respondieron, dice el texto bíblico, ellos respondieron, siempre que hablaba era Aarón. El Dios de los hebreos nos ha visitado. Permítenos ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Moisés y Aarón, en una forma, si se quiere, amable, cortés, le pide y le dice, por favor, aclara qué cosa es la fiesta. Aclara que Dios los había visitado y que Dios quería que fueran al desierto a ofrecerles sacrificio. Ellos estaban pidiéndole a Faraón autorización para ir al desierto. Pero Faraón se endurece en su posesión de que él no conocía a Dios y que tampoco iba a dejar salir a los israelitas. Para este tiempo, ya Moisés había estado en Egipto, o hacía ya algún tiempo que Moisés había estado en Egipto, había hablado con los líderes israelitas y les había enseñado acerca de la observancia de los mandamientos de Dios. Porque la Biblia enseña que Abraham guardó la ley de Dios. En la ley de Dios está el sábado. El sábado los israelitas en la esclavitud de Egipto lo violaron. Moisés les habla acerca de la observancia del sábado. Por eso, Faraón insiste en su posición de no respetar lo que Dios dice y no permitir que ellos salgan. Y por eso Faraón los culpa o los acusa a los israelitas de estar eh, ociosos, de no tener mucho trabajo. Para ese entonces, los egipcios le exigían a los israelitas una cantidad de ladrillos que debían hacer cada día. Esos ladrillos se hacían mezclando paja con el barro para sacar ladrillos de mayor calidad. Cuando ellos hablan de observar el sábado, de descansar de acuerdo con los mandamientos de Dios el séptimo día de la semana, Faraón los acusa de estar ocioso. Le dice a Moisés que ellos estaban esclavos, estaban ociosos y que lo que debían es dedicarse a su trabajo y les dice, váyanse ustedes a su trabajo y no voy a dejar salir a los israelitas. Cuando Moisés y Aarón se van,
Faraón llama a los que tenían como encargados, los egipcios que tenían como encargados, como capataces de los israelitas a hacer la obra, los llama y les exige que ellos llamen a los capataces israelitas que habían puesto a los mismos israelitas para exigir el trabajo que los israelitas debían hacer. Pero Faraón le dijo, deben hacer la misma cantidad de trabajo, pero no le vamos a dar paja. Tienen entonces que buscar la paja, hacer los ladrillos y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos. Como que los israelitas no podían cumplir con la demanda de hacer la misma cantidad de ladrillos y de la misma calidad, entonces los superintendentes o los jefes egipcios comenzaron a azotar, a golpear a los israelitas, a los capataces israelitas. Esto trajo una aflicción mucho mayor. Cuando los capataces israelitas fueron golpeados, entonces ellos tuvieron acceso a Faraón y fueron a Faraón a quejarse del maltrato del cual estaban siendo objetos. Se sabe en los estudios que se hacen de los egipcios que tenían una forma de golpear, de apalear, de dar paliza a los que no hacían caso o no podían producir la misma cantidad de trabajo que tenían que producir antes de exigirle o de pedirle a Faraón de ir al desierto a rendir el culto y de respetar la ley de Dios, porque Dios los había visitado y les pedía. Entonces tenían una forma de azotar a las personas en las plantas de los pies y eso causaba un dolor y un malestar tremendo. A veces hasta las personas perdían la vida por ese golpe. Lo que veían los israelitas era que vino Moisés, vino con Aarón, delante de ellos hicieron todas las manifestaciones de poder que se hacían. Van a Faraón y ¿qué es lo que consiguen los israelitas? Lo que consiguen es maltrato, lo que consiguen es abuso. Parece que Moisés y Aarón supieron cuando los israelitas fueron a hablar con Faraón pidiéndole que no los golpearan, que no los maltrataran, que le dieran la facilidad que tenían anteriormente. Y ellos reciben el ataque de Faraón. Ustedes están ociosos, ustedes no se les va a disminuir el trabajo y tienen que cumplirlo. Y eso trajo una aflicción mayor para los israelitas. Cuando los capataces israelitas que estaban siendo abusados salieron de la entrevista con Faraón, se encontraron con Moisés y con Aarón. Entonces, los capataces acusan a Moisés y Aarón de haber puesto en Faraón una espada para hacerles daño a ellos, para acabar con ellos, para que la aflicción fuera mayor. O sea, que lo que hasta este momento estaba consiguiéndose era que los mismos israelitas ahora culparan a Moisés y Aarón de ser responsables de la aflicción
que ellos estaban pasando. ¿Qué iban a hacer entonces Moisés y Aarón? ¿Qué iban a hacer? No se enfrentó Moisés a hablar con los israelitas para explicarle lo que estaba pasando, sino que va delante de Dios y le pide a Dios que para qué los había enviado a Egipto, para qué los había enviado a hacer esta obra si los israelitas estaban sufriendo más y no habían resuelto nada. Eran esclavos y tenían que seguir en la esclavitud. Ellos se quejan delante de Dios. Moisés y Aarón se quejan y le piden a Dios. Pero antes de continuar analizando esta parte, estamos mirando, vamos a analizar, vamos a hablar un poco de lo que hemos estado señalando acerca de esta temática desde que comenzamos con Abraham. Aquí no era solamente la lucha, la batalla de los israelitas y los egipcios. Detrás de la acción de Faraón habían otros conceptos. Era la batalla entre el bien y el mal. En este tema, ya yo mencioné que cuando Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco, no dejo ir a los israelitas. Hacía 215 años que ese pueblo era esclavo. Los egipcios y Faraón, en primer lugar, adoraban a los dioses que ellos habían inventado, los dioses en quien ellos creían que no era otra cosa que la adoración de los astros, que la adoración de las criaturas que Dios había hecho. Y vamos a ver más adelante en estos temas cómo los egipcios adoraban aún no a los astros del cielo, sino hasta los animales que Dios había creado. El diablo no quería soltar a los israelitas de la esclavitud que tenían. No querían que los egipcios pusieran su vista en el Dios verdadero. No querían que el pueblo, o no quería que el pueblo de Dios, Israel, se liberara para ser la nación que Dios estaba formando. Detrás había esta lucha. No era solamente la lucha humana que se veía, sino la lucha entre el bien y el mal y cómo Dios estaba actuando y estaba haciendo. Hasta este momento, hasta este momento, parece que Dios no hace nada. Parece que los dioses falsos inventados por los hombres tenían el control y tenían el poder. Dios comenzó a hacer la obra mandando a sus seguidores delante de Faraón y advirtiéndole que Dios había visitado a su pueblo, había visitado a su hijo y que lo estaba llamando para que ellos le obedecieran a Dios. Dios no hace nada para demostrar su poder, para someter al ser humano cuando se aleja de Dios sin antes advertirle y enseñarle. En la lucha entre el bien y el mal, antes de que Dios comenzara a ejercer su poder, habló y le da oportunidad a la persona de escuchar a Dios.
Y esto se cumple a lo largo de la historia y con nosotros hoy en nuestro tiempo también. Dios siempre hace una obra para que el ser humano obedezca a Dios. En el tiempo de Israel había llegado el momento de que Dios comenzara a demostrar su poder. Después de esta visita, donde Moisés y Aarón no consiguieron absolutamente nada, sino más opresión para el pueblo, cuando Moisés, sumiso, va donde está Dios, habla a Dios, entonces Dios le habla a Moisés y comienza una nueva fase de la obra de Dios ante Egipto, ante el pueblo de Egipto, ante el rey de Egipto, comienza una obra donde cuando Dios terminara, ellos iban a aprender quién era el Dios verdadero y por lo tanto saber quiénes eran los dioses falsos. Después de este tema, vamos a continuar en el capítulo siguiente señalando lo que Dios comenzó a hacer. Llegamos en este tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas para que también sean beneficiados. Nos vemos en nuestra próxima grabación.